¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades siendo ella misma real. La realidad es eso que es. Es como es. Trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia, no existencia, etc. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo real. En esa forma real de Brahman, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el cuerpo es conocido, sino también cuando el cuerpo no es conocido, es su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad en la forma de una única presencia conciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es el silencio, y los yanis declaran que es el aspecto final e inobstruible del verdadero conocimiento. Jnana. Sepa que solo jnana es no apego. Solo jnana es pureza. Jnana es la obtención de Dios. Solo jnana, el cual está desprovisto del olvido del sí mismo, es inmortalidad. Solo jnana es todo. ¿Qué es esta presencia conciencial y cómo podemos obtenerla y cultivarla? Usted es la presencia conciencial. Presencia conciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia conciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia conciencial. Y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es presencia conciencial, ¿por qué no soy consciente de ello ahora? No hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe a el ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia conciencial del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere de un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a reconocer a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece en él siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad. Es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es yo soy lo que soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como de la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo sutil, etc. De hecho, no tiene ningún fundamento. Es solamente ser, pero diferente de lo real o lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Cuando el hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver
es ser. El estado de realización del sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende el vedor y lo visto. No hay ningún vedor ahí para ver nada. El vedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo reconocer esto por experiencia directa? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce, otro, el sí mismo que es conocido y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado, solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual usted debe adherirse es solamente a la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Qué es silencio? Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. ¿Eso qué es? Es silencio. ¿Cómo puede silencio explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo en el estado en el cual no surge el rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, el cual es silencio. Solo ese sí mismo silente es Dios. Solo el sí mismo es Jiva. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan se observan por todas partes y de hecho son innumerables, ¿cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en el cual se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera uno solo. Puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solamente en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión, llamar al sí mismo, al espacio de la conciencia, el poseedor del cuerpo, es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo, el cual nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo escrutando dentro de sí mismo,
No hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma con un cuerpo como yo, ha aparecido, el sabio es la existencia conciencia sin forma. El Jnani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa, existe excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o el pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samsaras, las tendencias innatas, añejos que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra ¿qué es la realidad? En esta ocasión, el maestro Ramana nos enseña una verdadera joya de la síntesis de sus enseñanzas, la cual fue su aporte a los Upanishads. Para quienes inician en estas enseñanzas, los Upanishads son una colección de textos sagrados de la antigua India, los cuales se consideran una de las principales fuentes de conocimiento en el hinduismo y son parte de los textos llamados Vedas, que son los escritos más antiguos de la religión védica. El Upadeshad es considerado un compendio conciso pero profundo de las enseñanzas espirituales de Ramana Maharshi y ha sido apreciado por ser claro y directo en la transmisión de la sabiduría espiritual. Es un texto valioso para aquellos que buscan una guía en el camino de la autorrealización y la liberación espiritual. Pero esta vez hemos conseguido hacerlo mucho más fácil de entender, ya que tiene los comentarios o la explicación de Swami Tejomayananda, quien desglosa las tres partes de la enseñanza y que dejan al escucha, al ego, sin un lugar donde esconderse. Es el extracto de las enseñanzas del Maharshi, así que sugerimos escucharlos con mucha atención y, si es necesario, retroceder el video en las partes que no queden claras para garantizar el entendimiento de las enseñanzas, ya que con solo interiorizar las enseñanzas aquí presentadas es suficiente para lograr el autoconocimiento. Antes de iniciar, te invitamos a suscribirte al canal, ya que tenemos muchos videos que te llevarán seguramente al entendimiento y la liberación del sufrimiento. Ahora, comencemos. El sendero de la acción, la senda de la devoción y la senda del conocimiento son los tres pilares aquí presentados. Cualquiera de ellos te llevará, sin lugar a duda, al objetivo trazado. En este momento se abre ante tu presencia la esencia del autoconocimiento. Karma Yoga, el sendero de la acción. Por el mandato, conforme a las leyes del Creador del mundo, el Señor, se obtienen los frutos de la acción. Entonces, ¿cómo es la acción la realidad suprema? No lo es, pues la acción es inerte. En el vasto océano de las acciones, el resultado impermanente ocasiona la caída del hombre y constituye una barrera para el progreso.
¿Puede el hombre renunciar a la acción y darse cuenta de la naturaleza impermanente de los resultados que ocasionan sufrimiento y obstruyen el progreso? Esto no es posible, pues el hombre no puede vivir ni un segundo siquiera sin la acción. En verdad se trata de una acción muy singular. El hombre no puede dejar de actuar ni puede obtener la felicidad perdurable de los resultados de las acciones, y éstas parecen traer consigo más y más cadenas para el hombre. Si esto es así, ¿qué debe hacer? La respuesta se da en el siguiente verso. Las acciones que se realizan con una actitud de dedicación al Señor, sin apego al resultado, purifican la mente y son un medio para obtener la liberación. Por la naturaleza, las acciones no son esclavizantes. Por tanto, no es la realización de las acciones lo que tememos. El temor, el gozo o el sufrimiento surgen de los resultados de las acciones. Así pues, no necesitamos abandonar las acciones, como tampoco podemos dejar de actuar. La acción es la insignia misma de la vida. Solo un cuerpo muerto no actúa, puesto que las acciones no necesitan ni pueden eliminarse. ¿Podemos entonces renunciar a los resultados? Esto tampoco es posible, pues los resultados son inevitables. ¿Cómo podemos escapar entonces de las ataduras que significan? En respuesta a esta pregunta, Ramana Maharshi dice que las acciones que se llevan a cabo sin deseo por los resultados nos liberan de la esclavitud. Esta parece una filosofía irreal e imposible de seguir, pues el hombre no puede realizar acción alguna sin deseo. Aquí es necesario comprender el significado de la palabra deseo. Así, al investigar comprendemos que el resultado o deseo del resultado no es la verdadera causa del sufrimiento. La aflicción nos invade porque siempre queremos obtener solo un resultado particular y específico. Al presentar un examen, nuestro deseo es aprobarlo. Este es un anhelo común que mueve a la acción. Sin embargo, si un estudiante insiste en obtener la calificación máxima y consigue una menor, se sentirá desdichado aunque haya aprobado. En cambio, si otro estudiante que no espera aprobar, aprueba, se regocijará. Esto nos muestra que la causa del sufrimiento no es el resultado del examen o el deseo de aprobación, sino la insistencia en un resultado particular y específico. A esta insistencia se le denomina apego, el cual es la principal causa de la esclavitud. Debemos tener en mente que solo la ejecución adecuada de la acción es lo que está en nuestras manos. Los resultados se obtienen de acuerdo con diversas leyes creadas por Dios. De ahí que la insistencia en que siempre se debe obtener solo los resultados deseados sea fútil. Solo un candidato puede ganar las elecciones. No todos pueden conseguir el resultado deseado. Por ello, debemos actuar y hacerlo lo mejor posible, pero liberándonos de las trabas que constituyen las falsas expectativas y la insistencia. La frase efectuando sin deseo indica esto. La renuncia a la errónea insistencia es la elección que de aquí se desprende. Experimentamos apego por el resultado porque nos sentimos hacedores de acciones, independientes, autosuficientes. Esta noción se denomina ego. El hacedor se convierte en el disfrutador y de ese modo el individuo naturalmente se ata a los resultados.
El primer verso demostraba que esta noción de hacedor es falsa. Para renunciar a esta idea de hacedor, es necesaria la actitud de dedicación de las acciones al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos ofrecer las acciones al Señor? La respuesta es la siguiente. El Señor es el que controla los tres poderes: el conocimiento, el deseo y la acción. El individuo no puede tener derecho o poder alguno independiente del total. La parte no puede existir separada del todo. Por lo tanto, solo del Señor obtenemos la capacidad de desear, conocer y actuar. Si antes de actuar tomamos en cuenta esto, separados de Él, ¿cómo podemos ser hacedores? Solo Él actúa a través de nosotros. El renunciamiento a este falso ego se conoce como la actitud de entrega al Señor. En el mismo sentido, puesto que todos los resultados son acorde con las leyes del Señor, ellos son el regalo que el Señor nos obsequia. Los dulces que ofrecemos al Señor en el templo, después de ofrendados, se reciben como el regalo del Señor. Con la misma actitud debemos recibir todos los resultados de las acciones. No insistamos en un particular, ni regateemos la cantidad. Cualquier cosa que se reciba debe compartirse con los demás de buena gana, y solo entonces ha de aceptarse. La actitud que debemos asumir al aceptarla debe ser alegre. Tal actitud nos libera de nuestros gustos y aversiones y purifica la mente. Una mente pura, en este sentido, es capaz de obtener el autoconocimiento. Por consiguiente, una mente pura resulta valiosa y ayuda para lograr la liberación. De este modo, vemos que la acción realizada con ego y deseo egocéntrico esclaviza al hombre. Cuando las acciones se realizan con el entendimiento de que el Señor es el gobernante de todas ellas y el que otorga todos los frutos, la mente se purifica, pues las inclinaciones se agotan y dicha mente se convierte en un apoyo para liberar al hombre. Esta actitud de entrega al Señor en la ejecución de las acciones y de alegre aceptación de los frutos obtenidos se denomina Karma Yoga, el sendero de la acción. Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido. Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.